Vamos a Buenas esperar, tardes, Quique. Buenas vamos a tardes, esperar Inge. unos 2 minutitos hasta que se conecten todos para empezar, ¿de acuerdo? Bien, buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Me parece que para hoy tenían un deber, justamente que tienen planteado al frente, y también tienen la prueba hoy, ¿no? ¿Están listos? El jueves dijo Inge. Sí, Inge nos Sí, dijo que el el jueves, jueves. Pero ya cambiamos para ahora, porque ¿están listos como para dar una prueba o no? ¿Hicieron haber estudiado para el deber? ¿Están listos para la prueba o quieren darla mañana mismo? Inge, ¿cómo es esto de la cámara? ¿Perdón? Inge, ¿cómo es eso de la cámara para las pruebas? Ustedes tienen que tener todo el tiempo encendida la cámara apuntando a sus manos y apuntando a su hoja. Y no pueden coger ni teléfonos celulares, ningún dispositivo mientras dan la prueba. Todos los ejercicios son a mano. Bueno, asumo que tal vez algunos de ustedes no tienen la cámara lista hoy, lo que sea, para el día de mañana que tienen la prueba. Por favor, las cámaras deben estar funcionando perfectamente y ningún teléfono celular puede ser cogido, puede ser obtenido mientras dan la prueba. ¿De acuerdo? Bien, vamos el día de hoy entonces, ya que les veo que están como que no están muy preparados para la prueba. La prueba dijimos para mañana, entonces vamos a respetar justamente eso que dijimos. Hubiera sido bueno darla ahora por el asunto de tiempo, pero no hay ningún inconveniente. Bien, la clase anterior habíamos revisado lo que era la sentencia select. ¿Sí? Habíamos dicho que la sentencia select es la única sentencia de QL o Data Query Language.
sentencia de recuperación de datos que permite recuperar cualquier dato desde la base de datos. Y decíamos, para esto la sentencia select utiliza una gran variedad de comodines y variaciones. Habíamos dicho que la sentencia select tiene la sintaxis básica, que es select, columna 1, columna 2, hasta una columna n, from una tabla en donde se cumple una condición. Ya habíamos hecho ejercicios de recuperación total de información utilizando select asterisco from, de recuperación de columnas específicas, utilizando select el nombre de la columna o las columnas, from. También habíamos hecho columnas calculadas y decíamos que podemos obtener pseudocolumnas que resultan del cálculo entre columnas y números. Y podíamos tener, por ejemplo, sueldos mensuales, sueldos trimestrales, sueldos semestrales, anuales, etcétera. Así como también podemos calcular edades, bonos, etcétera, ¿no? Dijimos también que íbamos a manejar aritmética de fechas, en donde teníamos que fecha menos fecha es número de días, fecha menos número de días es fecha más número de días es fecha, y fecha más fecha, de hecho, es número, pero no se utiliza. ¿De acuerdo? Además, hicimos encabezados también para los reportes. Todo esto ustedes ya lo hicieron de deber, ya lo presentaron incluso, ya lo subieron. Y bueno, utilizamos where para establecer condiciones. Hicimos condiciones básicas utilizando los operadores de comparación, que son igual, mayor que, mayor o igual, menor o igual o diferente también, ¿no? También utilizamos operadores lógicos que son and, or y not. Utilizamos también operadores complementarios, que decíamos que son like, between e in. Únicamente vimos el uso de like. ¿De acuerdo? E hicimos ejercicios con ese tipo de comodines. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora a hacer un ejercicio para un poco recordar el tema. Y vamos a seguir con las consultas. Bien. Ejercicio. Este ejercicio es un poco para ponernos como para calentar nada más, ¿no? Ejercicio. Mostrar. Nombre, apellido. Cargo y sueldo. De los empleados mayores de 30 años que tengan el cargo de vendedor y un sueldo menor a 2,000 y que tengan una letra A por parte del nombre. Bien, no sé si es que haya respuesta para esa consulta, tal vez ninguno cumpla, pero realmente no me interesa tanto la respuesta, lo que me interesa es la estructura SQL. Hagamos el ejercicio, por favor.
Bien, vamos a resolver el ejercicio entonces. Apliquemos la sentencia. Select. Nombre del empleado. Apellido del empleado. Cargo del empleado. Y sueldo del empleado. Todo esto viene desde la tabla empleados. En donde la edad del empleado debe ser mayor a 30 años. Is date menos fecha de nacimiento del empleado dividido para 365 debe ser un valor mayor a 30. Y el empleado debe ser vendedor and cargo del empleado se iguala a vendedor y tener un sueldo menor a 2000. Y sueldo del empleado debe ser menor a 2000 y tener una letra A en cualquier parte del nombre. Y debe tener una letra A en cualquier parte del nombre. Y el nombre del empleado debe tener una letra A en cualquier parte. Cualquier cosa antes, cualquier cosa después de la cadena. Y la letra A. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si hubiera dicho y que no tenga una letra A? Deberíamos decir y que esto no ocurra, ¿no? Si es que hubiera dicho y que no tenga. Pero como dije, y que tenga, entonces no hace falta el inversor. Probemos esto en nuestra base, veremos si es que alguien cumple. Bien, varias personas cumplen en mi base. En su base también deben cumplir algunas personas. ¿Sí? Nombre, apellido, cargo y sueldo de los empleados. Que sean vendedores, ganen menos de 2000 y tengan una letra A en cualquier parte del nombre. ¿Sí? Aquí usted dirá, pero no estoy visualizando la edad. Les decía en la clase anterior, no hace falta que lo que usted pone en el where esté en el select. Pero de pronto, para que usted se ubique, si es que la consulta es correcta, pudiera ponerlo. Voy a ponerlo también. ¿Sí? Pero no es que sea realmente obligatorio. Voy a sacar la edad y voy a truncarle para que tenga 0 decimales. Y a esto lo voy a llamar edad. Y usted puede ver que lo que está en su consulta se cumple. La edad más de 30 años. Se dirá, pero él tiene 30. Es que está truncado. Está truncado, tal vez tiene 30.1, que ya es más de 30. 30.2. Es más, si es que quiero verificar eso, voy a truncarle a 1. Fíjense lo importante también de los decimales. Le trunqué a 1, seguramente tiene 30.0. Voy a truncarle a 2. ¿Sí? 30.09, 30.01 es más de 30. Ahí está la importancia de no haber truncado aquí. Si es que truncaba aquí, tal vez la respuesta era diferente. ¿De acuerdo? Pero al no haber truncado aquí, en el where,
me sale con la cantidad de decimales que sean necesarias y se trunca únicamente para el reporte, es decir, aquí. ¿De acuerdo? Bien, vamos terminando esta parte de sintaxis de la sentencia select básica. Habíamos dicho que los operadores complementarios son between, in y like. Eso lo dijimos en la clase anterior. ¿Sí? Aquí está. Los operadores complementarios son like, between e in también. ¿Sí? Lamentablemente no alcanzamos a ver between e in, solo vimos like. Vamos a ver ahora between e in. Uso de between. Sabemos que between significa entre. ¿De acuerdo? Between sirve para establecer rangos de valores. ¿Cuál es la sintaxis? Between, límite inferior, and límite superior. Por ejemplo, mostrar el nombre, apellido y sueldo de los empleados que ganan entre 1,000 y 1,500. ¿Sí? Si quieren un poquito ubicarse aquí que ganan, voy a ponerle cuyo sueldo está. Mejor, ¿no? Los empleados cuyo sueldo está entre, aquí está el between, 1,000 y 1,500 dólares. ¿De acuerdo? Entonces diré select, nombre del empleado, apellido del empleado y sueldo del empleado. Esto desde la tabla empleados, en donde el sueldo del empleado esté entre 1,000 and 1,500. Fíjense por favor, between, límite inferior and límite superior. Between 1,000 and 1,500. ¿Sí? Disculpe, el between solo opera enteros. No, puede operar también entre fechas, entre decimales, entre reales. Puede operar entre cualquier dato que tenga rangos de valores. Ya vamos a hacer uno con fechas también. Aquí está, por favor. Los que ganan entre 1,000 y 1,500 dólares. Fíjense, por favor, como between incluye 1,000 e incluye 1,500. Se incluyen los extremos. ¿De acuerdo? Between incluye los extremos. Usted dirá, pero esto también lo puedo hacer con un AND. Por supuesto que lo puedo hacer con un AND. Por eso son operadores complementarios. ¿Sí? Veamos cómo sería con un AND.
mostrar nombre, apellido y sueldo del empleado. Lo mismo, ¿no? De la tabla empleados. ¿En dónde? El sueldo del empleado sea mayor o igual a 1000. ¿Por qué mayor o igual a 1000? Porque between incluye los extremos y me está diciendo entre 1000 y 1500. ¿Sí? Y el sueldo del empleado sea menor o igual a 1500. Ejecutemos, por favor, y vamos a obtener exactamente la misma respuesta. Como ven, la respuesta es exactamente la misma. ¿Sí? Inge no está proyectando lo del SQL. Ya les proyecto el SQL. Aquí tenemos con between. Y acá tenemos la forma alternativa. ¿De acuerdo? Ahora lo que me preguntaron, también si between se puede utilizar con otros tipos de datos, por supuesto. También like, ¿no? Es una muy buena pregunta. Between se puede usar, por ejemplo, con fechas. ¿De acuerdo? Yo puedo decir mostrar. Y aquí usted se va a dar cuenta de que hay una serie de herramientas. El SQL nos da una serie de herramientas para hacer los ejercicios, de manera que usted puede resolver de una u otra forma. Y son resoluciones equivalentes. Van a obtener la misma respuesta. ¿De acuerdo? Mostrar, por ejemplo, el nombre, apellido y fecha de nacimiento de los empleados nacidos entre el 1 de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 1980. Yo no sé si es que en mi base alguien cumpla, vamos a verificar. Igual vean ustedes en su base y pueden poner incluso para que les salga una respuesta válida a algo que tengan en su base. ¿De acuerdo? Entonces aquí dice select, nombre del empleado, apellido del empleado y fecha de nacimiento del empleado. Desde la tabla, empleados. ¿En dónde? La fecha de nacimiento esté entre, como estamos tratando como caracteres, lo podemos ingresar como caracteres. 1 de enero de 1980 and 31 de diciembre de 1980. ¿Sí? Usted dirá también hay una forma alternativa de hacer esto con un AND. También es la forma alternativa. ¿Sí? Es otra solución. Usted puede decir la fecha de nacimiento sea mayor o igual al 1 de enero de 1980. Fecha de nacimiento del empleado, perdón. Y la fecha de nacimiento del empleado sea menor o igual
al 31 de diciembre de 1980. Las dos resoluciones son equivalentes. E incluso lo vamos a hacer una con like también ya. Fíjense, yo tengo algunos nacidos en 1980. En noviembre, en septiembre, en enero, en febrero, etc. Esto funciona con between. ¿Sí? Aquí está. Con between. Ahora voy a hacerlo con and. Y obtengo exactamente lo mismo. En los dos casos, 10 filas, los mismos datos. Porque son soluciones equivalentes. Por eso es que cuando ustedes ya hagan los ejercicios en SQL, algunos darán con between, otros darán con like, otros darán con in, etcétera, etcétera. Y todos estarán correctos. Otros darán con menor, mayor, y todos estarán correctos. ¿De acuerdo? Son varias posibilidades de resolución las que nos da el SQL. Les decía, también podemos hacerlo con like. ¿Sí? Les puedo decir aquí idéntico. Mostrar nombre, apellido y fecha de nacimiento de los empleados, en donde la fecha de nacimiento del empleado, like, tenga cualquier día de cualquier mes de cualquier año, es decir, cualquier cosa, pero termine con 1980. Recuerden que este comodín significa 0 o varios caracteres. Está este comodín instanciando con todo esto prácticamente. Mes, día, ¿sí? Y nos deja solamente el año. Fíjense, tenemos la misma respuesta. Son consultas equivalentes. ¿Alguna pregunta, por favor? Continuamos entonces. El último operador, uso de in. Y nosotros ya utilizamos in cuando usted recuerde que validamos, por ejemplo, que el cargo del empleado esté en uno de estos valores. Secretaria, gerente, vendedor, conserje. O cuando decíamos, o que el sexo del empleado esté en uno de estos valores, M o F. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace in? In sirve para establecer conjuntos de posibles valores. La sintaxis me plantea in, valor 1, valor 2, hasta un valor n. El in es la forma alternativa a hacer muchos OR. Es la solución para no hacer muchos OR. ¿De acuerdo? Simplifica. No hacer varios OR.
Por ejemplo, mostrar el nombre, apellido y sueldo de los empleados que ganen desde 1000 hasta 2000 en múltiplos de 50. Es decir, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, etcétera. Lo que a usted le va a costar hacer 20 OR. Vamos a hacerlos en min. ¿De acuerdo? Tendremos entonces select nombre del empleado, apellido del empleado, nombre del empleado, apellido del empleado y sueldo del empleado de la tabla empleados. En donde el sueldo del empleado esté en uno de estos valores. 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1900, 1950 y 2000. ¿Sí? Si usted se ponía a hacer esto con OR, le iba a costar 20 OR. ¿De acuerdo? Entonces simplifica el uso de OR, por eso son operadores complementarios. Veamos. Aquí tiene usted entonces la respuesta, ¿no? Como se pueden fijar en el conjunto, yo le puse el número sin apóstrofes, porque sabemos que los números van directamente, no van con apóstrofes. Si hubiera sido una consulta en donde voy a comparar con cadenas de caracteres, deberían haber ido con apóstrofes. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Mostrar el nombre, apellido y dirección de los empleados, cuya dirección sea o Quito, o Ambato, o Puyo, o Pelileo. ¿Sí? Aquí tendría que hacer 4 OR. Pero se simplifica el código si es que hago un solo IN. Mostrar nombre del empleado, apellido del empleado y dirección del empleado desde la tabla empleados, en donde la dirección del empleado esté en uno de estos valores.
Es más, voy a cambiar un poquito la forma. Voy a decir no sea. Cuya dirección no sea Quito, Ambato, Puyo o Pelileo. ¿De acuerdo? Para de una vez que vean el uso del not o del not in. Quito, Ambato, Puyo, Pelileo. ¿Sí? Pero que no esté, no ocurra que esta dirección esté acá. Y esto es bastante interesante porque este not les da la facilidad, la flexibilidad de que usted pueda ponerle aquí, o si es que a usted le es más entendible, le pueda poner también acá. Es decir, y va a tener el mismo resultado, en donde la dirección del empleado no esté en uno de estos valores. O también puede hacerlo con not between, not like. ¿Sí? El not es bastante flexible en esto. Puede usted ponerle antes del campo que sería acá o antes del operador que sería acá. ¿De acuerdo? Si se pueden fijar aquí entonces, me salen todos los empleados que no sean de Quito o de Ambato o del Puyo o de Pelileo. Sí, como ven, ya la potencia del lenguaje va creciendo, ¿no? Usted puede consultar hasta el momento ya cosas bastante interesantes. Sí, bueno, muéstrame los datos del empleado que no vive o en Quito o en Ambato o en Ibarra o en el Puyo. ¿Sí? Y son consultas reales que usted va a tener que hacer cuando administra un sistema de bases de datos. ¿Alguna pregunta? Bien, hasta aquí entonces lo que es la sentencia select básica. En este momento vamos a entrar ya a un poquito más de complejidad dentro de lo que es la sentencia select. Porque vamos a ver lo que son las subconsultas. Si es que hay alguna pregunta, y no para continuar. Dije una pregunta un poco fuera del tema. ¿La prueba de mañana es de SQL? ¿Solo de SQL o es de todo el parcial? A ver, la prueba de mañana va a constar de lo siguiente. Yo les voy a dar un enunciado. Por ejemplo, se me ocurre en una clínica hay muchos médicos y ese médico tiene muchos pacientes, etcétera, ¿no? Les doy el enunciado. Ustedes con ese enunciado van a construir el modelo entidad-relación, es decir, el modelo conceptual. Partiendo de ese modelo conceptual van a hacer el modelo de tablas con unos 2 datos en cada tabla. Y partiendo de ese modelo de tablas van a hacer consultas contra esa base de datos. Por ejemplo, muéstrenme los datos del médico cuyo nombre empieza con esta letra y termina con esta letra y no vive en tal parte y su sueldo es mayor que tanto, pero menor que tanto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, prácticamente todo. Lo que no vamos a hacer mañana es creación de tablas, porque eso les va a llevar demasiado tiempo, sino que vamos a trabajar sobre el gráfico que ustedes van a hacer a partir del enunciado. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Y todo eso, por favor, lo van a hacer a mano. No va a ser nada en el script SQL. ¿Sí? Ustedes deben tomar la experticia de escribir el SQL a mano y decir, bueno, esto va a funcionar de esta manera. De forma que yo cojo, le paso a ese SQL al computador y debe funcionar perfecto. ¿Sí? Es decir, van a dominar el lenguaje.
Bien, si no hay más preguntas, continuamos. Subconsultas. Una subconsulta es una sentencia select anidada en la sección where de otra sentencia select. Se pueden anidar, como ya vamos a ver, n niveles de subconsultas. Esta parte es importante. Aquí les voy a hacer un ejemplo, una ilustración de lo que es una subconsulta. Digamos, permítame ver la lista de participantes. Tengo al señor Arcos. Señor John David Arcos. ¿Ya? Se me acerca el señor Arcos y me pregunta cuál es mi nota. ¿Sí? Pues, el señor Arcos viene y me dice cuál es mi nota. Y yo le digo, su nota es un punto más que la del señor Morales. ¿Qué tiene que hacer el señor Arcos? Acercarse y preguntarle la nota del señor Morales para a esa nota subirle un punto y tener su nota. ¿De acuerdo? Es decir, ya no es directo. Ya no es poner usted, por ejemplo, en la base de datos, select nota from estudiantes en donde el apellido es Arcos y le va a salir. Ya no. Ahora le estoy diciendo, su nota es un punto más que la nota del señor Morales. Tiene que el SGBD ir a buscar la nota del señor Morales, subirle un punto y esa respuesta entregarla. ¿De acuerdo? Veamos. Esta parte es importantísima, ¿no? La subconsulta o consulta interior se ejecuta un instante antes que la consulta principal o consulta exterior. ¿Por qué ocurre esto? Porque yo necesito saber la nota del señor Morales para subirle un punto y saber la nota del señor Arcos. ¿De acuerdo? Porque el resultado de la subconsulta se utiliza como un parámetro para la consulta principal. Sintaxis. Usted tiene una sentencia select normal. Select. Una columna 1. Una columna 2. Hasta una columna E. Desde una tabla. Pueden ser tablas también. ¿En dónde se cumpla qué? Una columna que le voy a llamar columna X. ¿Se igual? Al select, la misma columna X. La misma. O equivalente. Desde una tabla o tablas. En donde se cumpla una condición. O condiciones. Cerramos la anidación. Punto y coma. ¿Sí? Bueno, aquí yo he utilizado el igual. Se puede utilizar cualquier operador de comparación. Y ya lo van a ver. Se puede utilizar igual, menor
mayor, menor o igual. Igual, mayor, mayor igual, diferente, o también puede utilizar usted between, in, like, cualquier operador, not in, exists, una serie de operadores que ya vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar con un ejemplo muy básico. Déjame ver la base para ponerles el ejemplo. Algo de lo que ustedes ya hicieron también, ¿no? Y de lo que van a hacer también. Permítanme explicarles cómo se van a plantear los ejercicios y cómo van a entenderlos. Bien. Aquí, por ejemplo, yo veo que el empleado 1803, Marco Molina, gana 1500. ¿Sí? El 1803 gana 1500. Veo que el 1806 gana 1000 en mi base. Veo que el 1824 gana 1700. Quiero saber quiénes ganan más que el 1803. Ese va a ser mi ejercicio. Mostrar. El nombre, apellido y sueldo de los empleados cuyo sueldo es mayor que el sueldo del empleado 1803. ¿Sí? Aquí ustedes pueden fijar que yo no estoy diciendo ya, como hacíamos en las consultas simples, muestre nombre, apellido y sueldo del empleado que gana más de 500. Ya no. Ahora estoy diciendo del que gane más que el 1803. El SGBD verá cuánto gane el 1803 y me sacará la comparación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería esta consulta? Mostrar el nombre, apellido y sueldo del empleado. Desde la tabla de empleados. ¿En dónde? El sueldo del empleado sea mayor. Aquí, por favor, no vayan a poner que 1803. Eso es ilógico. Usted no puede comparar un sueldo con una cédula. Fíjense, por favor, acá. Fíjense en la sintaxis. Esta columna que está en el where de aquí es la misma columna que pongo en el select de acá. ¿De acuerdo? Entonces aquí diré en donde el sueldo del empleado sea mayor que el select sueldo del empleado desde la tabla empleados, en donde la cédula del empleado sea igual a 1803. Estas consultas, por favor, aquí ya van a empezar ustedes a darse cuenta, se resuelve desde adentro hacia afuera. Se resuelven desde adentro hacia afuera. Es decir, desde la columna más interna hacia afuera.
El SGBD va a resolver el último nivel hacia abajo, que es este. Y va a decir, seleccione el sueldo del empleado con cédula 1803. Y va a decir, este sueldo es 1500. Encontrar este valor. Y con este objetivo, sube a la consulta de acá. Seleccione el nombre, apellido y sueldo de los empleados cuyo sueldo sea mayor que 1500. Porque este 1500 encontró al ejecutar antes, un instante antes, lo que le dice poner acá arriba, por favor, se ejecuta un instante antes de la consulta principal. ¿Por qué? Porque el resultado de la subconsulta se utiliza como parámetro para la consulta principal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿De acuerdo? Primero ejecuto la consulta más interna, saco los 1500. Y ahora sí, puedo decir, muéstrame nombre, apellido y sueldo de los empleados, cuyo sueldo es mayor a 1500, que era el sueldo del 1803. ¿Alguna pregunta? Veamos. ¿Cuántos ganan más que el 1803? Jorge Mera, Cintia Carrasco, Juan Carrasco y Pedro Carrasco ganan más que el 1803, que es 1500. ¿Alguna pregunta? Siguiente ejercicio. Mostrar el nombre, apellido, cargo y sueldo de los empleados que ganan más que el empleado 1803, pero que ganan menos que el empleado con cédula 1824, me parece que tenía ahí una base, déjenme verlo. $1802 en mi base. Aquí usted ya tiene dos subconsultas. Aquí usted tendrá que decir, mostrar nombre, apellido, cargo y sueldo de los empleados, en donde el sueldo del empleado sea mayor al select. El mismo campo, por favor, no, si estoy hablando de sueldos, comparo con los sueldos. En donde la cédula del empleado sea igual a 1803. ¿Sí? Ahí están los que ganan más que el 1803. Y el sueldo del empleado sea menor que el sueldo del empleado con cédula 1802.
¿Qué va a ser el SGBD? Primero, lo más interno. Aquí va a decir, por ejemplo, el 1803 gana 1500, para mi caso. Y el 1802 gana 2800. Es decir, me va a mostrar el nombre, apellido, cargo y sueldo de los empleados cuyo sueldo sea mayor a 1500, pero menor a 2800. Pero estos cálculos del SGBD o estas consultas internas las hace solito. ¿Sí? Vamos a ver. Es más, voy a pasarlos de forma individual, ¿no? Para que lo vayan viendo nada más. Fíjense, esto va a ser internamente el SGBD. Primero va a sacar cuánto gana el 1803, 1500. Luego, cuánto gana el 1802, 2800. Y con esos parámetros va a obtener los que ganan más de 1500, pero menos de 2800. Son esos. ¿Alguna pregunta? Siguiente ejercicio. Fíjense algo interesante también ahora. Mostrar la cédula, nombre, apellido y dirección de los empleados que viven en la misma dirección que el empleado con cédula 1835. Los que viven en la misma dirección. Si el empleado 1835 vive en Quito, no sé, muéstrame los que vivan en Quito, ¿sí? Pero yo no sé en dónde vive. Es más, ustedes tampoco, porque tienen una base distinta. Y esto les va a pasar muchísimo, ¿no? Usted no va a poder tener los datos ahí para comparar. Dirá, bueno, voy a comparar mis datos a ver si mi SQL está bien. No, negado. En bases de datos muy grandes, usted tiene que confiar 100% en su SQL y que su SQL no va a fallar. Hablemos de una base de datos, la que tenemos es pequeña, no 30, 25 filas. Hablemos de una base de datos que tenga, por ejemplo, 5,000 empleados, como la UTA, 20,000 alumnos. Ahí usted no se va a poner a comparar uno por uno. Usted tiene que confiar en su SQL. ¿De acuerdo? Veamos este ejercicio entonces. Me pide mostrar la cédula, el nombre, apellido
y dirección de los empleados. Desde la tabla empleados. ¿De cuáles empleados? En donde la dirección del empleado ya no me dice sea Tocha, facilito. Ya no me dice sea Quito. Ahora me dice sea la misma dirección en la que vive el 1835. Entonces voy a verificar en dónde vive el 1835. Igual a select, dirección del empleado, desde la tabla empleados, la célula del empleado se igual a 1835. Idéntico, por favor. ¿Qué va a hacer el SGBD? Primero lo más interno. Muéstreme en qué dirección vive el 1835. Este señor vive en Terremoto. ¿Sí? Ahora entonces me va a decir mostrar cédula, nombre, apellido y dirección de los empleados que viven en Terremoto. Pregunta. ¿Saldrá también el 1835 en este reporte? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, Inge, porque está con el igual. Exactamente, sí, porque él también vive en Terremoto. ¿De acuerdo? Vamos a ver justamente la resolución. Aquí lo tienen entonces. Fíjense. Cédula, nombre, apellido de los empleados que viven en la misma dirección que el 1835. El 1835 vive en Terremoto y todos viven en esta dirección también. Y aquí es donde puede haber una serie ya de variaciones, porque yo puedo decirle cédula, nombre y apellido de los empleados que viven en la misma dirección que el 1835. El día de mañana en la prueba, por ejemplo, puedo decirles que viven en la misma dirección del 1835 y que gana más que el 1801, pero gana menos que el 1803 y tiene como supervisor al empleado que tiene una letra A en cualquier parte del nombre y cuyo apellido termina con una letra Z, por ejemplo. Ya se hace más grande la consulta. Y ahí usted se va a dar cuenta el día de mañana en la prueba de que a usted no le hace falta conocer los datos. Lo que usted tiene que conocer es solamente el modelo relacional. Porque cuando usted se vaya a trabajar en el SRI, por ejemplo, en la empresa eléctrica, en el EMAPA, usted se va a topar con tablas con millones de datos. Y de hecho no me interesan mucho los datos, lo que me interesa es la estructura de la tabla, los nombres de los campos y las relaciones para poder hacer las consultas. Si los datos salen, es porque están cumpliendo las condiciones. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a algo más interesante todavía. Voy a volver al ejemplo original, en donde usted se acercaba el señor Arcos, me decía, dígame por favor mi nota, y yo le digo, su nota es un punto más que el señor Morales. Le doy esa pista. Un punto más que la nota del señor Morales. Y oh sorpresa, en el curso hay 3 señores Morales, con diferente nota cada uno. Y viene el señor Arcos y me dice, hay 3 señores Morales, ¿con cuál de los 3 comparo? ¿De acuerdo? Eso le puede pasar en el SGBD. Si yo le dijera, por ejemplo, muestre el nombre, apellido y sueldo de los empleados que ganan más que el empleado con el cargo de vendedor. Y en la base hay 7 vendedores con distintos sueldos. El SGBD me dice, ¿con cuál comparo? ¿De acuerdo? Fijáránse, por favor. Voy a hacer un select a la base.
Esto es ya lo que se diría en una empresa. Voy a hacer una consulta contra la base de datos. O voy a hacer un query a la base de datos. ¿De acuerdo? Select asterisco from empleados. ¿Sí? Y yo veo, por ejemplo, aquí que hay vendedores, fíjese. Hay un vendedor que gana 600. Otro vendedor que gana 600 también. Otro vendedor que gana 1500. Otro vendedor que gana 1500 también. ¿Sí? Aquí tengo otro vendedor que gana 600. Otro vendedor que gana 1200, etcétera. Si yo le pregunto al SGBD, muéstrame el nombre y apellido del empleado que gana más que el vendedor, me va a decir, ahí estamos fregados, porque tengo 7 vendedores con diferentes sueldos. ¿Con cuál comparo? ¿De acuerdo? Vamos a ver ese tipo de consulta. Voy a poner aquí su consulta que devuelve más de una respuesta, porque ese es el error que les va a salir. Mostrar el nombre, apellido, cargo y sueldo los empleados que ganan más que el empleado con cargo de vendedor. ¿Sí? Porque si yo le dijera eso al señor Arcos, usted tiene un punto más que el señor Morales, y hay 3 señores Morales con diferente nota, le dejo prácticamente en las mismas. Usted no sabe con cuál comparar. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se soluciona esto. Select, nombre del empleado, apellido del empleado, cargo del empleado y sueldo del empleado. Desde la tabla de empleados. ¿En dónde? El sueldo del empleado es mayor que el select. Sueldo del empleado de la tabla de empleados, en donde el cargo del empleado se iguala a vendedor. ¿Sí? Como sabemos, el SGBD va a ser primero lo más interno. Esto. Y va a decir, veamos qué respuesta tenemos de esto. Y voy a obtener 1500. Voy a obtener 600. 1200. 800. Y voy a obtener una serie de valores. Y el SG va a decir, ¿con cuál comparo? Tengo N valores. ¿Con cuál comparo? ¿Sí? Y les va a botar un error, el típico error que dice, la subconsulta de una fila debe devolver una fila y devuelve más de una fila. Es decir, más de un valor y no sé con cuál compararlo. Eso es lo que está tratando de decir el SGB. ¿Sí? La subconsulta está devolviendo más de un valor. ¿Con cuál comparo? En otras palabras, hay 3 señores Morales. ¿Con cuál de los 3, de las 3 notas comparo? ¿Sí? La subconsulta que debe devolver una sola fila devuelve más de una fila. En otras palabras, no sé con qué comparar. Este dice, veamos. Select. Sueldo del empleado. From empleados, en donde el cargo del empleado se iguala a vendedor. ¿Sí? Todos estos sueldos me están devolviendo.
600, 1500, bueno, aquí están repetidos, ¿no? Vamos a ver cuántos mismos son. Muestre los distintos. Estos tres valores me está devolviendo. 1200, 600 y 1500. De paso, ¿no? Ustedes ya están viendo. Cuando vienen valores repetidos, 1500 varias veces, 600 varias veces, ustedes pueden utilizar la palabra distinct para decir muéstrame los distintos, es decir, no muestre repetidos. ¿Sí? Fíjense cómo van apareciendo nuevas cosas según la necesidad, nuevos términos que complementan su aprendizaje. Ahora el SGBD me dice, ¿con cuál comparo? ¿De acuerdo? En este momento vamos a enseñarle con cuál comparar. ¿Sí? Voy a poner aquí una notita. La consulta anterior devuelve un error. Debido a que existen varios vendedores con diferentes sueldos. ¿Cuáles son esos sueldos? 1200, 600 y 1500. Y el SGBD no sabe con cuál de ellos comparar. Para devolver el resultado. Por favor, me confirman si está quedando claro esto. Me dan un like, por favor. En el Zoom me dan un like, por favor, si están entendiendo esto. Porque esto va mañana en la prueba, ¿no? Y no quisiera que mañana toparme con sorpresas, que vengan a ponerme comparaciones ilógicas y cosas así, ¿de acuerdo? Bien, seguimos entonces. Aquí una pregunta. ¿Por qué acá no tuve ese problema? ¿Por qué acá no tuve ese problema tampoco? Porque ayer le está poniendo la cédula, que es una clave primaria. Exactamente, muchas gracias. Porque aquí estoy comparando con el atributo único e irrepetible, que es la cédula. ¿Cuántos sueldos puede tener el 1802? Un solo sueldo, entonces aquí obligatoriamente viene un valor. Seleccione el sueldo del 1802, viene uno solo, entonces no tuvimos ese problema. Pero cuando usted ya no trabaja con clave primaria, usted va a tener este tipo de consultas. ¿De acuerdo? Para solucionar esto, se usan los operadores all o el operador any. ¿Qué es lo que hace el operador all? Esto es interesante porque el operador trabaja también con con el mayor que o el menor que. Si el operador es mayor que, entonces all devuelve el valor más alto. En este caso, para nuestro ejemplo, devuelve 1500. Con all también. Vamos con any, de una vez, any. Si el operador asimismo es mayor que, entonces any Está mal el signo, Inge.
¿Cuál signo? El de ese. Ah, menor, gracias. Menor que. Ya, gracias. Si el operador es... No, no, está bien. Está bien. El signo está mal, sí, tiene razón. Si el operador es mayor que a sí mismo, N devuelve el valor más bajo. En este caso nos devolverá 600. ¿De acuerdo? En otras palabras, si yo pongo esto, seleccione el nombre, apellido y sueldo de los empleados, en donde el sueldo sea mayor que todos los mayores de los vendedores, lo que me viene como resultado es 1500. Porque estoy utilizando el mayor que all. Y si pongo el mayor que any, lo que va a volver es 600. Va a comparar con 600. Aquí está diciendo, compare con el más bajo. La combinación de estos dos me dice compare con el más bajo. Y la combinación de estos dos me dice compare con el más alto. ¿Sí? Entonces usted puede poner aquí mayor que all comparará con el más alto. El valor más alto devuelto, ¿no? ¿Sí? Esta combinación me dice comparará con el valor más alto devuelto. Y mayor que any comparará con el valor más bajo devuelto. ¿De acuerdo? Veamos. Fíjense por favor. Aquí están todos los que ganan más que el más alto. Por esto. Es decir, todos estos son mayores a 1500. Más que el más alto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y si hago lo contrario con any, vamos a ver. Fíjense, ahí me comparó con el 600. Fíjense, hay personas que ganan 700 que fueron a la consulta. Aquí me está comparando con el 600. Este valor mayor que N quiere decir $600. Los que ganen más de 600, que están aquí. Ahí también entran vendedores. En otro caso no entraban vendedores, porque no había vendedores que ganen más que el vendedor que más gana.
Pero aquí sí hay vendedores que ganan más que el vendedor que menos gana prácticamente. ¿Sí? Preguntas, por favor. Y si tenemos varios valores intermedios, No se toman en cuenta los valores intermedios. El all y el any solamente toman en cuenta el valor más alto o el valor más bajo, no los intermedios. Si usted quiere tomar en cuenta los intermedios, utiliza in. Ya vamos a ver también. O sea, si usted quiere que se compare con todos, utiliza in. Ahora, en el caso contrario. All. Si el operador es menor que, entonces all devuelve el valor más bajo. Y si el operador es menor que, any devuelve el valor más alto. Y esto hay que grabarse bien, por favor. Vamos a hacer un ejercicio también de eso. Ejemplo. Mostrar el nombre, apellido, cargo y sueldo de los empleados que ganen menos que la secretaria. Usted tiene varias secretarias. Y en estas consultas ya ustedes lo hacen de memoria para un poco ubicarse lo que vamos a hacer. Veamos qué secretarias hay. Aquí tengo varias. Los distintos. Bien. Aquí tengo los sueldos de las secretarias. 700, 1500 y 1000. Si digo mostrar el que gana menos que la secretaria, ya me está diciendo, pero ¿de cuál secretaria me habla? ¿De la bien pagada o de la mal pagada? ¿De la que más gana o de la que menos gana? Entonces voy a utilizar un poco de terminología para
tratar de que entiendan esta partecita. ¿De acuerdo? ¿Qué te voy a decir entonces? La secretaria tiene sueldos. Una gana 1.500, otra gana 700 y otra gana 1.000. ¿Sí? Entonces aquí voy a cambiar un poquito esto, mostrar nombre, apellido y cargo de los empleados que ganan menos que la secretaria. Para el primer caso voy a poner menos que la secretaria mejor pagada. ¿Sí? Menos que la que más gane, en otras palabras. A ustedes les van a poner esas consultas, es un hecho. ¿Sí? Cuando ya trabaje en la vida profesional. Seleccione nombre del empleado, apellido del empleado, cargo del empleado y sueldo del empleado. Desde la tabla de empleados, en donde el sueldo del empleado sea menor que el select, sueldo del empleado, desde la tabla de empleados, en donde el cargo del empleado sea igual a secretaria. Bien. Si yo dejo hasta ahí el código, yo sé que me va a venir un error. Porque 3 secretarias con estos sueldos. O N secretarias, pero hay estos sueldos. 1.500, 700 y 1.000. ¿Con cuál comparo? Aquí le enseño con cuál comparar. La secretaria mejor pagada. Y tengo que venir acá y decir, a ver, para que me compare con el valor más alto. Quiero que me compare con el valor más alto, la mejor pagada. Pero mi signo es menor que. Debo utilizar N. Ahí me va a comparar con la mejor pagada. ¿Estamos de acuerdo, por favor? ¿De acuerdo? Y si utilizo all, me va a comparar con la más mal pagada. ¿De acuerdo? Aquí está, por favor. Me lo había compartido. ¿Cuál es la mejor pagada? Tengo los sueldos aquí, por favor. 1.000, 1.500 y 700. Estoy diciendo menor que N. Entonces estoy comparando con la mejor pagada. 1.500. Todos ellos ganan menos que la mejor pagada. Menos de 1.500. ¿De acuerdo? Y si quiero comparar con la peor pagada, se puede decir. Es decir, con los 700, utilizo menor que all.
ahí me va a comparar con los 700 y ellos ganan menos que la más mal pagada, menos de 700. ¿Alguna pregunta, por favor? Esta parte de aquí es la que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? Aquí está. Si el operador es mayor que y utilizo all, me va a comparar con el valor más alto. Si el operador es mayor que y utilizo any, me va a comparar con el valor más bajo. Pero, si el operador es menor que y utilizo all, me va a comparar con el valor más bajo. Y si el operador es menor que y utilizo any, me va a comparar con el valor más alto. Preguntas. Y bueno, le puse all, es any, ¿no? Le puse para el segundo ejemplo. Any. Listo. ¿Alguna duda, por favor, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien, pero las subconsultas no se utilizan solamente para una tabla. Se utilizan ya para buscar en varias tablas. Y ya van a ver, esto es muy interesante, ¿no? Subconsultas. Para buscar en varias tablas. Y esto lo voy a poner con un ejemplo que les quede bien claro, ¿no? Mostrar el nombre, apellido y sueldo de los empleados que pertenezcan al departamento de ventas o al departamento con el nombre ventas. Y ahí sí le pusieron a usted a pensar, ¿por qué? Porque yo en la tabla empleados no tengo el nombre del departamento, tengo el código. En la tabla departamentos tengo el nombre del departamento. ¿Y cómo uno las dos tablas? Eso ya se llama álgebra relacional. Les explico, por favor. Para eso voy a describir las tablas. Describo departamentos y voy a describir empleados. Está demasiado grande esto. Fíjense, por favor. Mi dato conocido es el nombre del departamento. Ventas. Pero quiero nombre, apellido y sueldo de los empleados del departamento ventas. Pero en la tabla empleados no tengo el nombre del departamento. ¿Cómo trabajaré, por favor? ¿Qué debería hacer? Necesito ahorita que opinen, por favor. Comparar la clave foránea y luego comparar el nombre Perfecto. del departamento. Perfecto. Ustedes ya parece que han recibido base de datos antes incluso. Perfecto. Lo que tengo que hacer es el enlace entre empleados y departamentos es la clave foránea de aquí que hace referencia a la clave primaria de acá. Entonces, ¿qué debo hacer? Me dicen, el departamento se llama ventas. Entonces, este departamento de ventas debe tener una clave primaria. ¿Sí? Veamos. Select asterisco. From
departamentos. ¿Sí? Ahora. Ya, perfecto. Select Sales son departamentos. Entonces, si yo conozco el nombre del departamento, ventas. Con este nombre llego al código, D01. Ya conociendo D01, voy a buscar qué empleados pertenecen al D01 en esta tabla de empleados. ¿De acuerdo? Es decir, voy a hacer este código de acá. Voy a decir primero, seleccionen el código de departamento desde la tabla departamentos, en donde el nombre del departamento se iguala a ventas. ¿Sí? Esta es mi subconsulta. Esto es lo primero que necesito. Lo que me va a venir aquí como respuesta es D01. ¿Sí? Y esto es lo que tengo que anidar y decir acá. Mostrar el nombre del empleado, apellido del empleado y sueldo del empleado. Desde la tabla empleados, en donde el código del departamento al que pertenece el empleado sea igual al código del departamento que obtuve como respuesta para el departamento con el nombre ventas. Lo primero que se va a hacer, la consulta más interna. ¿Qué va a decir aquí el SGBD? Seleccione el departamento, el código de departamento con el nombre ventas. La respuesta que va a venir aquí es D01. Ahora va a cambiar la consulta entonces. Muestre el nombre, apellido y sueldo del empleado que pertenece al departamento D01. Porque esto vino como resultado, pero vino de otra tabla. Antes estábamos trayendo de la misma tabla. Ahora este resultado viene de otra tabla. ¿Está claro, por favor? Y esto puede venir de otra tabla y de otra tabla y de otra tabla. Por eso les decía, puede haber n anidaciones. Preguntas. Alguien dirá, por ejemplo, pero usted acá arriba nos dijo que debe ser la misma columna. Y se los dije. La misma columna o su equivalente en otra tabla. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si estoy en esa tabla, la misma columna o su equivalente en otra tabla. Y CODEP es el equivalente a CODEPER. Tienen el mismo tipo de dato y tienen los mismos datos incluso, porque esta columna hace referencia a esta columna cuando creamos la tabla incluso. ¿De acuerdo? Preguntas. Pásenle, por favor. Inge, ¿y se puede mostrar el campo de otra tabla en el select principal? Muy buena pregunta. Por ejemplo, poner aquí piso de ubicación del departamento. Algo así.
Ajá. En este tipo de subconsulta, no. ¿Por qué? Usted en este select puede poner solamente los campos de esta tabla from. Y en la tabla empleados, que es la que está en el from, no hay piso de ubicación del departamento. Para hacer un reporte de ese tipo, usted tiene que hacer un join, o lo que se conoce como una reunión de tablas. ¿Sí? Eso también lo veremos un poquito más adelante, no nos adelantemos. Probemos. ¿Sí? Ahí están, los que pertenecen al departamento de ventas. Lo que usted sí puede poner aquí, contestando a su pregunta, también, es el código de departamento al que pertenece. Pero no el nombre del departamento, porque el nombre del departamento no está en esta tabla que está en el front. Sí, fíjense. Todos ellos pertenecen al D01. Y el D01 es el código de ventas. Entonces, obviamente, todos ellos pertenecen al departamento de ventas. Último ejercicio de hoy, se quedan listos para mañana la prueba. Último ejercicio. Ahora, subimos de la tabla empleados a la tabla departamentos. Ahora vamos a hacer lo contrario. Es decir, mostrar el código, nombre y piso de ubicación al que pertenece el empleado con cédula 1803. ¿Sí? ¿Podría hacerlo? Por supuesto, porque las dos tablas están relacionadas, por uno a muchos. Fíjense lo importante de la relación ahora ya. Veamos cómo. Yo tengo aquí, por ejemplo, voy a describir la tabla empleados. ¿Sí? Fíjense, por favor. La tabla de empleados tiene cédula, nombre, apellido, dirección, etc. Yo sé que este empleado que estoy buscando, 1803, pertenece a un departamento. ¿Por qué? Incluso cuando creé la tabla le puse código del departamento al que pertenece not null. Porque un empleado debe pertenecer a un departamento. Aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a trabajar internamente el SGBD? Les explico, por favor. Select asterisco from empleados. ¿Sí? Y aquí tengo el empleado 1803, que es el que me interesa. ¿Sí? El 1803. Se llama Marco Molina, vive en Izamba y pertenece al departamento D01. Aquí está clarito. Entonces, el select más interno que voy a hacer es averiguar a qué departamento pertenece este 1801. Con este 1801, el 1803, perdón, averiguo a qué departamento pertenece el 1803. Es el D01. Con este D01, subo a la tabla departamentos y verifico si es que cuáles son los datos de ese departamento. El D01 es ventas ubicado en el cuarto piso. Hagamos eso entonces. Primero el más interno. Mostrar el
código de departamento al que pertenece desde la tabla empleados, en donde la cédula del empleado sea 1803. ¿Qué estoy sacando aquí? ¿A qué departamento pertenece el empleado 1803? Si ejecuto esto, si a usted, por ejemplo, el jefe le pide este reporte, nombre, código y piso de ubicación del departamento al que pertenece el empleado con cédula 1803. Le pide ese reporte. Y usted viene con esto. Usted se va al SQL, saque el reporte y regresa. Pertenece al D01. Le van a mandar dando con lo mismo. Porque le van a decir, no le dije el código de departamento. Le pedí bien clarito. El código, nombre y piso de ubicación del departamento al que pertenece el empleado 1803. No le pedí solamente el código, le pedí todo esto. ¿De acuerdo? Entonces usted tiene que hacer esto. Select. Ya sabe que D01 es el resultado de esto. Seleccionar código de departamento, nombre del departamento y piso de ubicación del departamento desde la tabla de departamentos. ¿En dónde? Este código de departamento que ando buscando sea el departamento al que pertenece el empleado 1803. ¿Sí? Como les decía, yo ya sé que esta respuesta de aquí es del D01. El código del departamento al que pertenece el 1803 es del D01. Ahora entonces la consulta cambia de objetivo y me dicen, muestre el código, nombre y piso de ubicación del departamento al que pertenece al departamento con el código D01. Simple. ¿Alguna pregunta? Veamos. Y usted en ninguna parte puso D01, ojo. El SQL se encargó de averiguar que este es el D01 al que pertenece el 1803. Y el SQL se encargó de darle los datos. ¿Sí? Es el D01 ventas ubicado en el 4º piso. A ese departamento pertenece el empleado 1803. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, chicos, hasta aquí la prueba del día de mañana. Asumo que todo está claro, que está entendido todo y que no hay ningún tipo de duda. ¿Sí? Para el día de mañana también van a hacer un debercito, por favor. Les escribo el deber en el TXT. A ver. Así mismo, anotar cómo han estado trabajando. Plantearse y resolver 5 subconsultas para mañana. ¿Okay? Ustedes pondrán su nivel de complejidad en esta misma base. ¿Sí? En la misma base de departamentos de empleados.
¿De acuerdo? En esta misma base van a plantearse 5 subconsultas de este tipo. ¿De acuerdo? Cinco subconsultas, por favor. ¿Alguna pregunta? Bien, como les decía, la prueba del día de mañana, ¿de qué va a constar? Les pongo un enunciado. Ustedes deben saber interpretar el enunciado. Crear el modelo entidad-relación, es el modelo conceptual. Partir de ese esquema conceptual y crear el modelo de tablas, el modelo relacional. Y contra esa base de datos del modelo relacional que tienen ahí, vamos a lanzar las consultas. Por ejemplo, parecidas a estas, ¿no? Mostrar el nombre de la carrera a la que pertenece el estudiante con cédula 1801. Mostrar todos los datos de la especialidad a la que pertenece el médico tal. De este tipo de consultas. Y del tipo anterior, como les dije hace un momento, mostrar los datos del médico cuyo nombre empieza con una letra A, que no vive en Pelileo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Consultas básicas contra la base de datos. Preguntas, chicos. Inge, y en el modelo ya deberíamos ponerle las claves foráneas de los con los que están relacionados, o solamente los datos de la entidad nada más. No, los modelos tal como los hemos hecho en clases. El modelo entidad-relación, bien graficado con rombos, especificado las relaciones uno a muchos, muchos a muchos, relaciones tablas, bien especificado, por favor. Y el modelo de tablas, tal como lo hemos hecho también en clases. Los que hacíamos a mano, los que presentaron ustedes a mano. La tabla en donde dice, por ejemplo, el código de la especialidad pasa a médico, de uno a muchos, de forma muy didáctica y muy entendible, porque con esa base ustedes van a hacer las consultas. ¿Sí? Bien, si no hay más preguntas, entonces, chicos, les voy a poner este TXT en el aula virtual, como siempre se les ha puesto. Y les voy a poner el link para que suban el deber para el día de mañana, por favor. A las 4 de la tarde empezamos la prueba. Gracias, chicos, por su atención. Les veo el día de mañana. Estudien, por favor. Practiquen. Y mañana nos vemos en la prueba. Gracias, chicos. Profe, Hasta mañana. ¿el deber le mandamos con capturas también o solamente el TXT? Solamente el código SQL. Eso me encargo yo de pasarlo y de verificar. Ya, gracias. Gracias, chicos. Hasta mañana. Una buena noche.